El Departamento de Justicia se está quedando vacío. Aquí está la paradoja. La agencia creada para sostener la ley ahora no logra sostener a su propia gente. Según el contenido, fiscales federales en Minneapolis y en otras oficinas del país están amenazando con renuncias masivas después de que miles de agentes y abogados ya se hayan ido, no por rutina, no por jubilación, sino porque, como se describe, el sistema cruzó un límite. Epstein, casos sensibles, decisiones que nadie quiere firmar y personas que aguantaban solo porque necesitaban el trabajo, ahora diciendo, ya no podemos. Esto te importa aunque nunca pises un tribunal, porque cuando quienes investigan, procesan y hacen cumplir la ley, desaparecen. El vacío no queda neutral. Y aquí viene el momento clave. En una conferencia de prensa el viernes, al número 2 del DOJ, Todd Blanche, le preguntan directamente por estas renuncias. La respuesta en cámara fue no answer, ninguna explicación, ninguna negación. Y ese silencio señala que algo mucho más grande ya está en movimiento. Esto no empieza en Minneapolis y no termina ahí. Lo que se describe en el contenido es un patrón que se repite: oficinas federales perdiendo personal, líderes intermedios y veteranos saliendo, y ahora amenazas abiertas de renuncias masivas dentro del DOJ y hasta del FBI. Ya no hablamos de un desacuerdo interno, hablamos de miles que ya se fueron, según se dice, y de otros que estaban aguantando solo para no perder el empleo. Pero algo cambió. Epstein, casos que nadie quiere tocar, investigaciones que se frenan, otras que se empujan contra advertencias internas. Y aquí es donde la historia se reencuadra. No es solo quién se va, es qué queda sin hacer cuando se van. Un juez en Minneapolis llega a decir que en un solo mes se violaron más órdenes judiciales que en toda la historia de una agencia que él haya visto. Ahora fíjate en lo que no se niega. Nadie dice que eso sea falso. Nadie explica cómo se sostiene el sistema con oficinas a medio personal. Y si esto ya está pasando en silencio, la pregunta no es si es grave, sino cuánto falta para que sea imposible ocultarlo. Aquí viene la primera prueba dura. No es una opinión, es un hecho descrito en el contenido. En una conferencia de prensa el viernes, Todd Blanche, exabogado criminal de Donald Trump y ahora número 2 del Departamento de Justicia, fue confrontado con una pregunta directa: ¿qué opinaba sobre las renuncias ya ocurridas en la Fiscalía Federal de Minneapolis, en la División de Derechos Civiles en D.C. y las amenazas de más salidas? La respuesta fue registrada en cámara. 2 palabras: no answer, nada más. Ese silencio no es neutral. En paralelo, según se relata, un juez en Minneapolis, designado durante la era Bush, afirma que solo en enero se violaron más órdenes judiciales que en toda la historia de una agencia que él haya visto. Eso no es retórica, es un registro institucional. Y aquí está el detalle que cambia todo. Nadie desde el DOJ desmiente esa afirmación. Nadie explica cómo se violan tantas órdenes sin consecuencias. Nadie aclara quién está tomando decisiones cuando los fiscales de carrera se están yendo. Cuando el silencio coincide con hechos documentados, no es ausencia de información, es una señal, y esa señal apunta a algo que recién empieza a hacerse visible. Aquí es donde la historia escala y deja de ser interna, porque lo que se describe no es solo gente renunciando, es una normalización acelerada de prácticas que antes habrían sido impensables. En el contenido se habla de cómo oficinas ya debilitadas, como la de Minnesota, operaban a medio personal y aún así pierden más fiscales clave. Se menciona que el fiscal más reconocido de esa oficina se fue cuando se le presionó para no investigar el asesinato de Renee Nicole Good, pero sí para mirar a la viuda como posible terrorista doméstica. Ese contraste no es menor. Marca un cambio de prioridades. Al mismo tiempo, se relata cómo agentes de la DEA aparecen vigilando la casa de Georgia Ford, una periodista premiada, después de grabar en una iglesia en St. Paul. Ella misma cree que podría ser secuestrada y duda incluso de que exista una orden válida. Piensa en eso. Periodistas tratados como amenazas, fiscales presionados para mirar en otra dirección, jueces hablando abiertamente de órdenes violadas. Esto ya no es un error aislado, es repetición. Y cuando lo anormal se vuelve rutina dentro de una institución, el siguiente paso no es la corrección, es la expansión de ese comportamiento a todo lo demás. Aquí llega la evidencia que cambia la percepción por completo.
No se trata solo de presiones internas, sino de acciones visibles, públicas, imposibles de explicar como procedimiento estándar. En el contenido se describe el caso de Don Lemon, no como un ciudadano cualquiera, sino como una figura pública de alto perfil. Y aún así, según se relata, no se le permite entregarse mediante citación, algo que normalmente se concede incluso a acusados mucho menos conocidos, incluido el propio Donald Trump. En lugar de eso, lo arrestan a las 11 de la noche, lo esposan, lo llevan a la cárcel y lo obligan a pasar la noche detenido. La descripción es clara: una patada gratuita, sin necesidad procesal. Y aquí está la contradicción central. Mientras se afirma que el DOJ está colapsado, sin recursos, sin personal, sin capacidad para cumplir plazos básicos, sí encuentra tiempo y energía para ejecutar arrestos espectaculares contra enemigos políticos percibidos. Incluso se señala que el contenido de la acusación incluye actividades periodísticas normales. Este caso, se dice, va a estrellarse y quemarse. Y sin embargo, se impulsa igual. Ese es el momento en que el espectador entiende algo incómodo. No es desorden, es selección. Ahora todo se acelera. El contenido no describe un solo fallo, sino varios ocurriendo al mismo tiempo. Primero, fiscales de carrera dicen abiertamente que ya no pueden seguir. Segundo, oficinas como la de Minnesota quedan prácticamente sin personal para procesar delitos federales básicos, drogas, fraude, corrupción pública. Tercero, empiezan a aparecer errores que antes eran impensables. Plazos judiciales que se vencen, declaraciones mal presentadas, órdenes claras que simplemente no se cumplen. En Nueva York, en el SDNI, los propios fiscales le dicen a un juez que no están listos para un juicio de tráfico sexual porque han estado ocupados revisando los archivos de Epstein. El juez queda incrédulo y aquí está el giro. Los abogados defensores que normalmente piden retrasos son los que dicen: vamos a juicio ya. Eso te dice todo sobre quién perdió el control, cuando la acusación pide más tiempo por incapacidad y la defensa exige avanzar. El sistema está invertido. Esto ya no es ideología, es velocidad, presión y colapso operativo en tiempo real. Y la pregunta inevitable aparece sola: ¿qué pasa si esto no se detiene? Aquí es donde esto deja de ser un juego de poder en Washington y te alcanza directamente a ti, porque cuando el DOJ pierde gente, no pierde nombres, pierde capacidad real. Según se explica, los fiscales federales solo manejan una parte del crimen total, pero son los que se encargan de los casos que nadie más puede tocar: tráfico complejo, corrupción pública, redes organizadas. Ahora imagina oficinas que antes llevaban cientos de casos al año y hoy no pueden procesar ni una fracción. Eso no es abstracto. Eso significa investigaciones que no se abren, víctimas que no obtienen justicia y actores que aprenden rápido que nadie los está mirando. El propio contenido habla de un vacío en la seguridad pública, de cosas que el FBI ya no está investigando y que terminan en la calle, afectando a personas comunes. No importa tu ideología, si el sistema que debía funcionar sin miedo ni favoritismo se rompe, el costo no lo pagan los de arriba primero, lo pagan los de abajo. Y si esto te suena familiar, si alguna vez sentiste que las reglas dejaron de aplicarse igual, dilo en los comentarios, porque lo que estamos viendo no es solo una crisis institucional, es una experiencia cotidiana para mucha gente. Aquí está la parte que casi nadie explica con calma. No se trata solo de personas malas tomando malas decisiones. Se trata de un sistema que empieza a recompensar el espectáculo y castigar la estabilidad. Lo que se describe en el contenido muestra un incentivo claro. Los casos que generan titulares avanzan, incluso cuando violan prácticas históricas del DOJ. Los casos complejos, silenciosos y necesarios se abandonan porque requieren tiempo, experiencia y gente que ya no está. Cuando fiscales de carrera advierten no hagan esto y son ignorados, el mensaje es simple: la experiencia dejó de importar.
El poder se mueve hacia quienes deciden rápido, sin freno interno y sin pagar costos inmediatos. Eso explica por qué nadie responde preguntas incómodas en conferencias de prensa, explica por qué se violan órdenes judiciales sin corrección visible y explica por qué la renuncia se convierte en la única forma de protesta efectiva. No porque sea dramática, sino porque es irreversible. Este no es un colapso ruidoso, es un vaciamiento silencioso que deja la estructura en pie, pero sin el peso que la hacía funcionar. Y cuando una institución sigue existiendo solo en apariencia, el riesgo no es que falle una vez, es que empiece a fallar siempre. Ahora mira hacia adelante, porque el contenido deja abiertas dos trayectorias claras y ninguna es cómoda. En la primera, el sistema sigue perdiendo gente. Más fiscales de carrera se van, más agentes del FBI renuncian, las oficinas quedan reducidas a esqueletos administrativos que apenas pueden cumplir lo mínimo. Los jueces, ya frustrados, empiezan a reaccionar con más dureza ante plazos incumplidos y órdenes violadas. La credibilidad del DOJ se erosiona no por un gran escándalo único, sino por 1000 fallos pequeños que se acumulan. En la segunda trayectoria ocurre algo distinto, pero igual de inquietante. El DOJ se llena de personas dispuestas a aceptar estas prácticas como normales. Gente menos experimentada, más dependiente del poder político, más cautelosa de no decir que no. El trabajo sigue, pero cambia su naturaleza. No se investiga lo que es más peligroso, sino lo que es más conveniente. El contenido no dice cuál de estos caminos se impondrá. Lo que sí deja claro es esto: ambos ya están en marcha al mismo tiempo. Y cuando dos fuerzas opuestas avanzan juntas, el próximo movimiento no suele ser gradual, suele ser brusco. Todo esto se puede resumir en una sola idea incómoda. Una institución no colapsa cuando cae, colapsa cuando deja de decir que no. El contenido que acabas de escuchar no describe un momento puntual, describe una transformación. Renuncias masivas como último acto de protesta. Silencios en conferencias de prensa donde debería haber explicaciones. Casos espectaculares avanzando mientras la capacidad básica se desmorona. Órdenes judiciales violadas sin corrección inmediata. Y en el centro de todo, una pregunta que no se responde. ¿Quién está tomando las decisiones cuando los que sabían cómo hacerlo ya no están? Este no es solo un problema del DOJ. Es una advertencia sobre cómo funciona el poder cuando el costo de irse es menor que el costo de quedarse. La historia no termina aquí, porque el próximo capítulo no se va a anunciar con una sirena. Se va a notar cuando algo que debía investigarse nunca se investiga, cuando algo que debía frenarse sigue avanzando. Y eso es lo que vamos a seguir analizando. Si quieres entender qué viene después y cómo se conecta con lo que aún no se está diciendo en público, suscríbete y acompáñame en el siguiente análisis. Esto apenas empieza.